Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por vuestra presencia. Soy Luis Villarroya, miembro de la Junta Directiva de Tecniberia y presidente del Comité de Medio Ambiente. Desde Tecniberia seguimos intentando ofrecer a nuestros asociados y a todas las empresas vinculadas al sector de servicios tecnológicos información puntera sobre lo que entendemos que es la novedad en nuestra industria, en nuestras actividades y en todo aquello que afecta al devenir de nuestras empresas, desde un punto de vista gerencial e incluso desde un punto de vista de responsabilidades. Somos absolutamente conscientes de la evolución que están tomando todos los temas relativos a la sostenibilidad. Os puedo decir que ya hace unos meses, hace ya bastante tiempo, desde el comité, la Comisión de Medio Ambiente, generamos un grupo de trabajo dedicado específicamente a los estándares socioambientales que ha evolucionado para convertirse en lo que lanzamos ayer, creo que fue ayer mismo, la generación de un nuevo comité ya con naturaleza independiente de sostenibilidad. Desde aquí os animo a todos aquellos que estéis interesados a participar. No cabe duda que desde que las instituciones de banca multilateral, primero fue el Banco Mundial, después Bruselas, después el Interamericano y recientemente el Asiático de Desarrollo, empezaron a generar sus nuevos estándares, los estándares socioambientales, las reglas del juego de nuestra actividad han cambiado. Al principio parecía que iban a ser unas cosas nuevas, unos nuevos criterios que aplicar, que definirían no solo cuáles iban a ser las nuevas reglas de licitación, adjudicación y selección de sus proveedores tecnológicos, sino que luego han ido evolucionando hacia algo que definía los propios parámetros por los que se mide el comportamiento de una empresa. Yo creo que estamos en un momento parecido a los que hace 25, 30 años vivimos con el estallido de la calidad. Los que peinamos canas recordamos que en aquel momento, cuando empezamos con el tema de la calidad, la gente decía, bueno, estos son unas cosas nuevas, ya veremos por dónde va, unos procedimientos. La realidad es que el cambio que implicaron las ISO y los procedimientos de calidad en la química de las empresas fue impresionante. La actividad se cambió total y absolutamente. Pues estamos en un momento igual. Los nuevos criterios que nos están obligando, los nuevos reportes de información van a cambiar la forma de actuar de las empresas. Tenemos que ser conscientes de que esto no es una moda, de que esto no es un capricho de 3 personas que vean más allá de lo que vemos los demás. No, esto es una nueva realidad al que se está imponiendo y a la cual las empresas tenemos la obligación de adecuarnos. Sobre todo porque yo creo que si hay alguien que está absolutamente en primera fila de lo que es el cambio climático y de lo que son los criterios de sostenibilidad, somos las empresas de ingeniería. De nosotros depende que generemos un mundo sostenible, que generemos unas infraestructuras sostenibles y que nuestra actividad sea algo así como un paradigma de cara al resto de la sociedad. Esto es lo que hoy vamos a desarrollar con todos vosotros. Con 3 expertos magníficos que nos contarán un poco qué implicación tiene para nuestras empresas desde un punto de vista empresarial, no tecnológico en este caso, las nuevas obligaciones de reporte de información no financiera. Estoy convencido que será de nuestro interés seguro y que aprenderemos un montón. Y ya sin más, le cedo la palabra a Araceli García Novela, que es la secretaria general, como todos sabéis, la conocéis más que a mí, de Tecniberia, para que introduzca un poco el flujo del seminario y a nuestros ponentes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos y gracias por estar aquí con nosotros hoy esta horita y media. Antes de empezar, respecto al coloquio, os recuerdo que en la parte baja de la pantalla disponéis de un icono de preguntas y respuestas que podéis realizar cualquier pregunta a lo largo de las ponencias de nuestros 3 ponentes y que la realizaremos una vez hayan terminado.
Por otra parte, algunos de vosotros también nos habéis mandado alguna pregunta con antelación y también la expondremos en el coloquio. Pues sin más, si queréis, vamos a comenzar con nuestra primera ponente, que es Patricia Reverte, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa. De formación es licenciada en Derecho con un posgrado en Derecho Ambiental y es auditora del Sistema de Gestiones Ambientales de AENOR y es responsable de proyectos de diseños de estrategia de responsabilidad corporativa y elaboración de memorias de sostenibilidad, de verificación de memorias de sostenibilidad y de información no financiera en general, así como de diseño de estrategias orientadas a la inversión institucional. Patricia también ha liderado proyectos de aseguramiento de la integridad de la cadena de proveedores y trabaja también con modelos de integridad, códigos de conducta, buenas prácticas de transparencia y de buen gobierno. Pues sin más, Patricia, cuando quieras. Pues muchas gracias, voy a compartir pantalla. Buenos días a todos y sobre todo gracias a Tecniberia pues, por contar con KPMG para... Voy a ver si lo pongo en pantalla completa. Perfecto. Pues primero de todo, como digo, muchas gracias. Vamos a hablar específicamente de la importancia de la información no financiera. Es verdad que la información no financiera empieza a no ser una novedad en el sentido de que, bueno, pues ya contamos con unos años de experiencia, diríamos, desde esa aprobación de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, pero el ámbito de aplicación de esta ley pues hace que continúe siendo un tema muy novedoso. Como todos sabéis, esta ley se aprobó en 2018 como, bueno, pues la obligación de transponer la directiva de Non-Financial Reporting del 2014. Primero había habido un Real Decreto Ley que, bueno, pues después tuvo que transformarse en ley para ser efectivamente pues traspuesto y cumplir España con esa obligación de la transposición de la directiva. Y esta ley del 2018, pues a diferencia de otros países europeos, España lo que hizo fue pues transponer la directiva, pero hacerla, diríamos, bastante más exigente de lo que son los términos de la directiva y que en otros países pues se ha adoptado de otra manera, ¿no? ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues también lo dice la directiva, pero bueno, pues en la exposición de motivos de la ley lo que viene a decir es, bueno, señores, la información financiera ya no es una información suficiente para pues comprender realmente el modelo de negocio, el horizonte al que se enfrenta una compañía, cómo se gestionan los riesgos extrafinancieros. Y la verdad es que los mercados necesitan tener más información que podríamos llamar de no financiera, pero que puede tener impactos en la consecución de los resultados de la compañía, ya sean impactos directamente financieros en cuanto a los resultados financieros, pero también impactos pues en su capacidad de tener los mejores proveedores, el mejor talento o los mejores clientes, incluso podríamos atrevernos a decir los mejores inversores institucionales. Y por tanto, pues el racional es este. Estamos en un momento que hay que trabajar hacia una economía baja en carbono, la transición a esa economía necesita de mucho capital y todo este tipo de información va a ser muy interesante para los mercados financieros, instituciones financieras o incluso, bueno, pues inversores de medio y largo plazo, porque también estamos hablando de eso, de resultados en el medio y en el largo plazo y diríamos de la necesidad de mostrar al mercado pues la resiliencia del modelo de negocio, su capacidad de adaptación y también pues al final la resiliencia de los dividendos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ley se aplicó, se entró en vigor en España, como digo, con un ámbito, diríamos, de aplicación más ambicioso del que planteaba la directiva de Non-Financial Reporting, directiva que, por cierto, está en fase ahora mismo de revisión y dentro de poco pues se aprobará la directiva de Corporate Sustainability Reporting, que es una directiva que no solo cambia el nombre de Non-Financial a Sustainability, sino que además empieza a acercarse bastante más a esta ambición que también ya pues tenemos en España. Ambición tanto desde el ámbito de aplicación, porque pues la directiva solo aplicaba a las empresas cotizadas o de interés público de más de 500 empleados y en España aplicaba a cualquier empresa de más de 500 empleados y ahora a partir de este año también a las empresas de más de 250 que cumplan con unos requisitos además de facturación, pero vamos, lo importante
antes, el número de empleados, ¿vale? Además, no solo en su ámbito de aplicación, sino en su contenido, la ley, a diferencia de la directiva, obliga a informar de cuestiones muy concretas y eso también ha sido muy diferente porque pues, se mete en temas de más información sobre diversidad, incluyendo temas de la brecha salarial, que ya veremos, más información también sobre los impactos en la sociedad, el tema de la transparencia fiscal, que no estaba en la directiva y que bueno, pues, obliga a las compañías a desglosar la información country by country y todo un tema también sobre subvenciones. Además, obliga a la verificación, ¿no? Por parte de un prestador de servicios de verificación independiente, cosa que tampoco hacía la directiva y por tanto todo esto en España pues en su momento supuso una revolución, si bien ahora pues ya llevamos un tiempo y pues las empresas han adoptado dentro de su informe de gestión evidentemente pues todas estas medidas para incluir el estado de información no financiera. ¿Por qué? Esta es otra de las cuestiones relevantes. Estamos hablando de información que se presenta con el paquete de cuentas anuales. Es información mercantil, es una información que ha cambiado pues la ley de auditoría de cuentas y el Código de Comercio. No estamos hablando, diríamos, de una ley que ha venido pues, por el Ministerio de Igualdad o por el Ministerio de Transición Energética, que también están legislando, pero para los contenidos concretos. Esto es una ley de presentación de las cuentas anuales y esas cuentas, pues ahora tienen que tener ese tipo de información. Y por tanto, esta información está sometida a los mismos criterios y formalidades de la formulación del resto de las cuentas anuales. Y el Consejo de Administración, por tanto, tiene en ese sentido mucha responsabilidad sobre toda esta información que se ofrece al mercado. Hay excepciones, pues las empresas pequeñas no tienen que elaborarlo y aquellas empresas que aquellas compañías que pertenecen a un grupo superior que ya está dando esta información, tampoco tienen que elaborarlo porque se acogen a la exención de que esta información está ya suministrada por el grupo superior, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla con todos los contenidos establecidos en la ley, lo que ha obligado en la práctica, al final, a la mayor parte de las compañías españolas, sociedades españolas que pertenecen a un grupo multinacional cuya matriz ya formula pues, un informe de sostenibilidad o algo similar, pues a elaborar un estado de información no financiera complementario. Digo complementario porque pues, la mayor parte de la información que encontramos en los informes de sostenibilidad, diríamos, de las compañías matrices, ya sean en sede europea o incluso en sede americana o extracomunitaria, es una información que cumple con muchos de los contenidos que establece la ley, pero hay una parte de esos contenidos que normalmente no está desglosada. Como decimos, toda esa parte, diríamos, de la brecha salarial, de la transparencia fiscal, de las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro, y lo que obliga, por tanto, a estas compañías a hacer un informe no financiero complementario para incluir esa información que falta, ¿vale? Además de esto, otra de las cuestiones clave es el papel del auditor. El auditor financiero, como esto forma parte de las cuentas anuales, tiene que constatar que existe el estado de información no financiera, pero no se mete desde el punto de vista de la calidad de esa información, ¿vale? Y en cambio, bueno, pues se somete a verificación por parte de un prestador de servicios de verificación independiente y eso también obliga, por tanto, a que toda esta información pues al final tenga, bueno, pues una calidad desde el punto de vista, diríamos, de pues, los contenidos como de la comparabilidad y la trazabilidad de la misma que pueda pues, ser verificada por un tercero independiente. La información necesaria que se tiene que incluir es una información que permita ver pues, cuál es el modelo de negocio, cuáles son los impactos de ese modelo de negocio, la evolución de esos modelos de negocio atendiendo a los riesgos y a las oportunidades y bueno, pues que de información concreta sobre todos estos aspectos, diríamos, en materia ambiental, en materia laboral, en materia social, en materia de cadena de suministro, de relación con clientes y además hay que presentarla, diríamos, claramente sobre la base de los impactos del modelo de negocio. Hay que pues, presentar el modelo de negocio, los impactos, cuáles son sus estrategias, qué objetivos se ha planteado, los retos que tiene para ir viendo su futura evolución. Sobre la base de esos impactos definimos, bueno, pues identificamos una serie de riesgos, una serie de impactos que a la vez también, bueno, una serie de oportunidades. Y entonces hay que, diríamos, exponer cuáles son las políticas de diligencia debida adoptadas para gestionar adecuadamente esos impactos y a la vez para captar esas oportunidades. A la vez hay que dar los resultados de esas políticas
políticas, por eso es interesante no solo decir que se tiene una política, sino también, bueno, pues cuáles son los planes y programas puestos en marcha para cumplir con esas políticas y, por tanto, los resultados de esos planes y programas y los indicadores clave que nos permiten ver realmente pues, la evolución y la consecución de esos resultados, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un relato en el que se presenta la compañía, se presentan sus retos, sus políticas, sus resultados y se hace con indicadores clave. ¿Y sobre qué contenidos? Bueno, claramente sobre los contenidos relacionados con los impactos no financieros del modelo de negocio de la compañía informante. Pero en ese sentido, la ley ya establece unos contenidos mínimos que evidentemente después estarán relacionados con impactos reales de esa compañía, ¿no? En materia de medio ambiente, si la compañía tiene impactos clave y presenta riesgos en materia de contaminación, de economía circular, de consumos de recursos naturales, cambio climático, biodiversidad, pues hay que realmente pues, informar sobre estas cuestiones. Nos estamos encontrando claramente pues, modelos de negocio que tienen impacto sobre biodiversidad y otros que no lo tienen, ¿no? Pero economía circular o incluso consumos suelen ser bastante comunes para todos los tipos de negocio y, por supuesto, pues las estrategias de cambio climático, no solo la minimización, es decir, cómo disminuyo mi huella, sino cómo también voy adaptando mi modelo de negocio, diríamos, a esa transición hacia una economía baja en carbono. En materia de recursos humanos, todos los detalles sobre las cuestiones laborales desde el punto de vista de la calidad del empleo y, por tanto, bueno, pues detalles en cuanto pues, a las modalidades de contrato, a los grupos de edad, diferenciación por categoría profesional, por género, las cuestiones de brecha salarial, muy importante, las remuneraciones, todo el tema de seguridad y salud, los accidentes, el absentismo, pero también, bueno, pues todas las políticas de formación, de atracción del talento y las políticas de igualdad. En materia de consumidores, es bastante interesante cómo, además de las políticas de protección del consumidor, pide la ley datos específicos sobre el número de quejas y reclamaciones, que en entornos regulados seguramente ya se estaba recogiendo e informando, pues diríamos, a los organismos competentes, pero realmente quejas y reclamaciones como tal pocas veces se hacía público. En materia de proveedores, pues todas las políticas para definir los modelos de compras sostenibles y, por tanto, qué tipo de cláusulas e incluso de características sociales y ambientales están en los procesos de homologación y evaluación de proveedores y también el número de auditorías hechas a proveedores. En materia de sociedad, estamos hablando de los impactos en la creación del empleo local, diríamos, en los programas también locales de compromiso con la comunidad, las acciones de patrocinio local, pero también, bueno, pues en materia de corrupción y soborno, no se está hablando también de cuestiones de patrocinio, pero desde el punto de vista de a cuántas asociaciones pertenecemos, cómo llevamos las políticas, diríamos, de prevención de la corrupción y, por tanto, todo el modelo de aportaciones a entidades sin ánimo de lucro, no solamente, diríamos, de filantropía, sino también, bueno, pues de asociaciones sectoriales es bastante relevante, ¿no? Así como todos los modelos de compliance. También todo el tema de derechos humanos es contenido obligatorio y ahí, pues, no se trata solo de decir soy una empresa española, estoy en España y, por tanto, no tengo riesgos de derechos humanos, sino que se trata de informar sobre cómo se han analizado esos riesgos y qué políticas se han puesto en marcha pues para garantizar no solo cumplimiento de los derechos humanos dentro del entorno de la organización, sino a lo largo de toda la cadena de valor. Y de información fiscal habla la ley de la obligación de informar sobre las políticas de transparencia fiscal y cuantitativamente diríamos de los beneficios obtenidos país por país y los impuestos pagados también país por país sobre esos beneficios, ¿no? Por tanto, es un nivel de transparencia que en ese momento del inicio del 2019 supuso pues una cuestión, diríamos, muy importante para las propias compañías porque no estaban acostumbradas a dar este nivel de transparencia, ni siquiera aquellas que ya estaban haciendo informes de sostenibilidad. La propia ley pues, empieza pues, a dar sugerencias sobre estándares de reporting o marcos que te puedes apoyar para elaborar este estado de información no financiera. Y claramente pues la mayor parte de las organizaciones han utilizado los de Global Reporting Initiative, pero seguramente también pues
combinados, pues por ejemplo, con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si no tenemos esa información, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues por un lado que tendremos que definir las políticas, planes y programas para empezar a tenerlas si es que es una información relevante, habrá que dar una explicación motivada de por qué no se tiene y, bueno, pues dependiendo también de la aproximación del verificador, podría incluso suponer una salvedad en el informe de verificación. Por tanto, para futuros ejercicios está claro que hay que pensar en no solo recopilar unos datos, sino realmente pues conseguir poner en marcha planes y programas que permitan pues dar toda esa aproximación, el posicionamiento de la compañía y por tanto hacia dónde se va, ¿no? Sobre todo en temas de brecha salarial o de transparencia fiscal, que a lo mejor, bueno, pues tienes los datos, lógicamente, pero no estás en disposición de poder informarlos con, diríamos, la calidad esperada desde el punto de vista de planes y programas. ¿Quién supervisa esto? ¿Hay multas? Que eso muchas veces te lo preguntan. No hay multas, pero es que esto es responsabilidad de administradores, es legislación mercantil. Lo que sí que la ley pues establece que el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas pues va a ir revisando estos estados de información no financiera pues para dar información sobre, bueno, pues si son estados que cumplen con el objetivo de relevancia, de materialidad, del contexto de sostenibilidad, pero bueno, diríamos que la relevancia y desde el punto de vista del cumplimiento legal recae sobre el propio Consejo de Administración por ser normativa mercantil relacionada con la presentación de cuentas anuales. Y lo que ha pasado es que aquellas cuentas anuales que se presentaban al registro finalmente y no llevaban el estado de información no financiera, pues al final el registrador las tiraba para atrás y hacía un requerimiento para que se hiciera el estado de información no financiera y por tanto no se pueden depositar. Ante lo cual, bueno, pues a lo mejor no tienes una sanción, pero a efectos prácticos diríamos que es bastante relevante poder tener las cuentas depositadas en tiempo y forma. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Lo primero, analizar la materialidad, es decir, esos impactos del modelo de negocio, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues existe la posibilidad de hacerlo pues a través de pues publicaciones, diríamos, que están ya en el dominio público por parte de Global Reporting Initiative, por ejemplo, o pues los propios inversores como Dow Jones Sustainability Index, que ya pues por sector te van diciendo cuáles son las cuestiones relevantes, ¿no? Pero después, bueno, pues a la vez tienes que hacer pues una serie de trabajos internos con la finalidad de entender qué es lo relevante para la compañía, tanto desde el punto de vista de su contexto de negocio como desde el punto de vista interno, ¿no? Y a la vez, bueno, pues ver, una vez sabemos cuáles son esos impactos del modelo de negocio, cuáles son los asuntos relevantes, ver dónde tenemos esa información, ¿no? Y qué es lo que nos falta. Y a partir de ahí, pues montar un equipo de reporting que inicialmente a lo mejor es un equipo de reporting, pero que a la larga lo que hemos visto es que acaba constituyéndose una comisión de sostenibilidad que evidentemente pues a lo mejor tiene una responsabilidad sobre ese reporting anual, pero que a la vez tiene pues la responsabilidad sobre el avance de esos planes y programas, ¿no? Porque la sostenibilidad, diríamos, o la cuestión de la información no financiera y su relevancia no depende de un departamento, ¿no? Sino que al final pues tenemos auditoría interna, recursos humanos, a comunicación, a medio ambiente, a operaciones, a compras, a relación con los clientes, todos ellos tienen algo que aportar, no solo desde el punto de vista del contenido del estado de información no financiera, sino que tienen algo que aportar desde el punto de vista de la puesta en marcha de los planes y programas que mejoren todas esas cuestiones relevantes. Y además este año se nos coló un nuevo contenido, que es el de la taxonomía de finanzas sostenibles, ¿vale? Y que lo que viene a hacer es todas aquellas empresas, diríamos que están bajo el ámbito de aplicación de la directiva, no de la ley, lo que han tenido que hacer es informar sobre cómo sus actividades contribuyen, ¿vale? Y en qué medida contribuyen a través de unos KPIs concretos, que es el volumen de negocio, el CAPEX y el OPEX, a, diríamos, los objetivos en estos momentos de adaptación y mitigación del cambio climático establecidos por el European Green Deal. ¿Esto qué significa? Bueno, pues como para conseguir esa transición, diríamos, a una economía baja en carbono, que además fomente la circularidad de los negocios, que proteja la biodiversidad, que prevenga la contaminación y proteja también los recursos hídricos y marinos, la Unión Europea ha definido, diríamos, un programa, que es el de la taxonomía de finanzas sostenibles, que lo que quiere es que las compañías no financieras informen, diríamos, sobre sus actuales modelos de negocio y cómo estos modelos de negocio están ya
incluidos en una lista, que sería la lista de taxonomía de actividades que tienen que ayudar a, diríamos, conseguir esos objetivos del European Green Deal. Y estas actividades, pues, informan sobre pues, ese porcentaje alineado con la taxonomía para que después el sector financiero sea capaz de entender cómo de verdes son sus carteras actuales o cómo de verdes debería ser la ambición de sus carteras futuras, ¿no? Si no tienes esa información por parte de las compañías, difícilmente el sector financiero con sus modelos actuales de, diríamos, evaluación de riesgos a la hora de financiar, pues podía tener esta información. Por tanto, taxonomía acaba de llegar, ya hemos hecho el primer ejercicio de reporting, pero quedan muchos ejercicios posteriores porque pues, tenemos que ver todos los listados, diríamos, de todos los objetivos. Hoy por hoy solo tenemos, diríamos, en los listados de actividades de taxonomía de finanzas sostenibles para los dos primeros objetivos, el de adaptación al cambio climático y el de mitigación al cambio climático. Existen ya borradores para los listados de los siguientes objetivos, pero bueno, es un tema que va a sonar mucho porque este ha sido el primer año de ejercicio de reporting. En los próximos años, pues además de, diríamos, la elegibilidad de esas actividades, vamos a ver el alineamiento, es decir, si se cumplen una serie de criterios técnicos y a la vez que no se dañen al resto de los objetivos y que haya una serie de salvaguardas sociales. Este es un tema, diríamos, que empieza ya además a vislumbrar cómo la información no financiera pues tiene ya cada vez más conexión con la financiera, porque al final, con taxonomía, ¿qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos entender cómo son los modelos de negocio actuales, de dónde vienen los revenues actuales, pero también con el CAPEX lo que vemos es en qué están invirtiendo y con el OPEX también cómo están, diríamos, gastando los costes habituales ya podríamos decir en actividades más sostenibles, ¿vale? Como veis, Global Reporting Initiative, ya he dicho que era pues, uno de los mejores estándares para poder reportar el contenido de la información no financiera. Aquí lo veis, las cuestiones ambientales, sociales, de derechos humanos y corrupción y soborno tienen realmente pues, los estándares de reporting equivalentes que nos podrían ayudar a hacer este reporting. Atención que Global Reporting Initiative está cambiando y ya tenemos para el siguiente año pues nuevos estándares. Diríamos los temáticos se mantienen, pero han sacado sectoriales o están en ello y después los estándares universales de cómo hacer los informes han cambiado. Pero eso más que nada atención. Otra atención es para la nueva directiva de Corporate Sustainability Reporting, deciros que también van a haber unos estándares, estos serán obligatorios, ¿vale? Son los estándares europeos de sostenibilidad. Están en este momento en fase de borrador y abiertos para, diríamos, comentarios públicos. El propio ISSB, ¿vale? El International Sustainability Standards Board, también está sacando estándares. Tenemos en estos momentos también los estándares sometidos a información pública, tanto el de clima, muy relacionado con lo que sería la gestión de los riesgos climáticos y después pues estándares generales de reporting y por tanto, bueno, pues hay que estar atentos. Por otro lado, otra de las cuestiones que se combinan a la hora de elaborar los estados de información no financiera con los estándares de reporting son la contribución a los ODS. Nosotros desde KPMG, que elaboramos a nivel mundial un informe cada 2 años sobre el estado del arte del reporting no financiero, hicimos un capítulo especial derivado de que España tenía esta ley específicamente para ver cómo están las empresas españolas informando, ¿no? Y en la parte de ODS, porque, bueno, pues analizamos otras muchas cuestiones, en la parte de ODS lo que vimos es que todas las compañías más o menos, ¿no? En el 2020 ya estamos hablando del 84% de las compañías ya se adhieren a algún ODS, ¿vale? Principalmente cambio climático y trabajo decente y desarrollo económico, pero aún así queda pues todavía camino por recorrer, porque una cosa es adherirse y poner el sello, diríamos, del ODS correspondiente dentro del contenido del informe y otra cuestión muy distinta es dar realmente indicadores de contribución a esos ODS, ¿no? Perdona, y bueno, pues Patricia, para finalizar, perfecto. Justo para finalizar, daros unas conclusiones de este informe nuestro, ¿no? Este informe lo que viene a decir es que los estados de información no financiera están siendo pues parte de los informes de gestión, pero como un anexo y por tanto pues los informes específicos es la práctica más extendida, es decir, es un anexo, no estamos hablando todavía de información integrada. Es clave que es una información que ahora denominamos no financiera, pero que cada vez va
a asimilarse más a la financiera y por tanto va a dotarse, diríamos, de estructuras de control y estructuras de reporting que permitan pues también que el nivel de aseguramiento en el que estamos ahora, que es un aseguramiento limitado, pueda llegar a asimilarse al de la auditoría financiera y por tanto sea un nivel de aseguramiento razonable. El cambio climático es un aspecto clave, lo tenemos claro, y va a evolucionar tanto en la gestión de los riesgos como en la minimización de la propia huella, incluso de la cadena de suministro en los próximos años muchísimo. Evidentemente, la verificación es clave, no solo porque la ley lo imponga, sino porque incluso los propios consejos de administración, las comisiones de auditoría quieren que esta información pues, esté verificada con unas garantías y una metodología específica. La materialidad es necesaria, pero necesita todavía abordarse con mayor profundidad, no es un tema generalizado. La brecha salarial es un tema clave y se están abordando ya a través de los planes de igualdad pues, medidas específicas para abordar los temas de la brecha. El GRI es el estándar de referencia y entendemos que seguirá siéndolo hasta que lleguen los estándares europeos obligatorios, que los ODS es una buena forma de estructurar el reporting, ¿vale? Y que claramente pues, la responsabilidad del Consejo pasa por fomentar, pues diríamos, las prácticas éticas y la transparencia en todas estas cuestiones. Y por tanto, pues ir, diríamos, entendiendo que no se trata de informar porque la ley lo pide y hacer greenwashing, sino que de definir realmente planes, programas y unas buenas prácticas de transparencia. Y con esto daros las gracias y creo que sí que he cumplido el tiempo, quedo a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Patricia. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. En este caso es David Llamas, que es el director de Prevención y Sostenibilidad de nuestra empresa asociada a WSP, que nos va a presentar un caso práctico. David es actualmente, como os he dicho, el director de Seguridad y Sostenibilidad de WSP Spain, de Appia. Y en sus 22 años de experiencia dentro del área de la consultoría de ingeniería ha desarrollado todo tipo de tareas relacionadas con el asesoramiento en materia de medio ambiente y sostenibilidad. Anteriormente ha sido el jefe de departamento de medio ambiente de WSP Appia 21 en España, siendo el responsable de la coordinación, la supervisión técnica de los estudios y análisis ambientales de los proyectos desarrollados por la consultora de ingeniería, así como de la dirección ambiental de las obras de todo tipo de infraestructuras, ya fueran de transporte, industriales, plantas de producción de energía o temas relacionados con aguas. Desde 2018 es el director del Departamento de Sostenibilidad y ha creado de modo independiente del área de Ingeniería Ambiental y focalizado en el asesoramiento en materia de sostenibilidad y ESG. Pues David, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. Configuración. Vale. Primero de todo, eso, agradeceros mucho la invitación a participar. La verdad es que para mí es un honor poder participar en este tipo de charlas y la verdad es que me siento encantado de aportaros mi experiencia. De hecho, cuando me invitasteis a participar en este seminario de elaboración de memorias o de estados de función financiera, lo primero que pensé fue en cómo hacer una aproximación a lo que hacemos o lo que somos, ¿no? Entonces, la primera diapositiva que he preparado es un poco el camino que hemos llevado en nuestra empresa hasta el momento actual, en el momento de elaboración de memorias de información no financiera. Nosotros, al igual que otras empresas de nuestro asociadas de Tecnivel y empresas de ingeniería y consultoría en España, hemos llevado en los últimos años un camino de transición quizás de empresas de ingeniería civil, de ámbito más clásico, ¿no? de área de transporte, como era Appia 21 durante todos los años, principalmente 90 y la primera década de los 2000, a muchos o varios de nosotros hemos sido adquiridos o estamos integrados en empresas más grandes, multinacionales, con una visión significativamente diferente de negocio y que además de la parte un poco relacionada con ingeniería ambiental, han desarrollado o desarrollan ya desde hace años
trabajos en área de consultoría en materia de sostenibilidad, ¿no? En otro tipo de estudios. Entonces, nosotros nos ocurrió eso, pues que en el año 2013 nos adquirió una multinacional americana, Louis Berger. Hasta ese momento éramos una empresa clásica del sector de ingeniería en España, y a partir de ahí comenzamos a tener que, ahí nos familiarizamos con procesos de ética y cumplimiento normativo, que después han sido bastante importantes, en fin. Y lo que ha sido definitivo en nuestro caso ha sido la incorporación o la adquisición de Louis Berger por parte de WSP. A partir de ese año, a partir del año 2018, nos hemos integrado en una matriz de una empresa bastante grande. Somos un poco más de 55.000 profesionales titulados trabajando en área de ingeniería y consultoría técnica. Solo hacemos consultoría, no construimos ni hacemos EPCs ni nada por el estilo, y eso con unos ingresos ya bastante representativos, pues de alrededor de ingresos netos, descontando su contratación, de unos 8.000 millones de dólares canadienses aproximadamente al año, en el año pasado. Eso ha hecho que, por un lado, nosotros comenzamos a aportar nuestra información para la memoria de información no financiera, para la memoria de sostenibilidad de nuestra compañía a nivel global, con lo cual comenzamos a familiarizarnos desde aproximadamente el año 2017, antes incluso de la publicación de nuestra ley española, con el reporting de manera internacional, pues porque nuestra matriz nos pedía datos y comenzamos a aprender. Y después, dentro de la pléyade o dentro de la variedad de servicios de asesoramiento en materia de sostenibilidad, de ESG, que proveemos, llegó un momento en el que hubo un cliente que nos dijo: oye, vosotros hacéis memorias de información no financiera, hacéis memorias de sostenibilidad. Y dijimos: pues aparte de la nuestra, no, pero si sabemos hacer la nuestra, sabemos hacer la de los demás, ¿no? Con lo cual, ese servicio externo de redacción o de elaboración de memorias de información no financiera o de memoria de sostenibilidad para terceros, para clientes externos, surgió de una manera no buscada, un trabajo adicional a otro tipo de contratos de asesoramiento, con lo cual llevamos ya unos años ayudando a clientes en ese sentido, y con lo cual, cuando me invitasteis a participar en este seminario, una de las cosas que pensé es en aportar mi experiencia. O sea, más que un caso práctico, sería experiencia práctica, conclusiones, lecciones aprendidas de elaboración tanto de la memoria propia como de cuando trabajamos para los demás, ¿no? Cuando proveemos de un servicio externo. Entonces, Patricia ha explicado perfectamente qué es, contenidos, etcétera, etcétera, y yo voy a intentar aportar mi granito de arena en lecciones aprendidas, en conclusiones que hemos sacado nosotros, principalmente trabajando para clientes externos que reportan, ya sea obligatoriamente o voluntariamente. La mayoría, o sea, más del 50% de las memorias que hemos hecho han sido para clientes que voluntariamente, sin estar obligados por nuestra ley, querían reportar. Después, algunos lo han verificado, otros no. Bueno, no tienen obligación de verificarlo porque no están incluidos en la obligación legal, pero sí que hay muchas empresas que están dando el paso adelante, no tienen con menos de 250 empleados o con facturación menor de 20 millones, o no entran dentro de los rangos de la ley, pero sí quieren dejar constancia y divulgar todas las actividades que realizan en materia de sostenibilidad en su más amplio sentido de la palabra. Entonces, varias de las conclusiones que os voy a contar aquí un poco van en esa línea, ¿no? En mis experiencias o nuestras experiencias del equipo particulares obtenidas en estos años, trabajando para clientes, ¿no? Con lo cual, bueno, la mayor parte de la presentación a partir de ahora va a ser eso, hacer una serie de comentarios de aspectos que a nosotros nos han resultado especialmente importantes. La primera, más importante de todas, un aspecto clave a la memoria a la hora de comenzar a planificar la elaboración de una memoria de sostenibilidad, una memoria de información no financiera. Planificar exactamente, dedicarle bastante tiempo al principio, antes de empezar a escribir, antes de hacer nada, a entender y delimitar perfectamente la estructura organizativa, el perímetro. Qué queda dentro y qué queda fuera. Algo que aparentemente, o muchas veces es fácil, en la mayor parte de las ocasiones no resulta nada sencillo. Muchas de las veces son empresas que pertenecen a un grupo más grande o son cabezas de grupo, tienen filiales fuera de España, tienen subempresas, tienen empresas vehículo, tienen lo que se llaman SPVs, pues desarrollan, no sé, empresas para un vehículo, para un propósito particular, pero de las cuales tienen el control, etcétera, etcétera. Entonces, la delimitación de qué está dentro y qué está fuera de
la memoria de lo que se va a reportar o no es súper importante. Es muy importante hablar mucho con los interlocutores de las compañías a efectos de entender bien la estructura. La mayor parte de las veces no es nada sencillo, te encuentras con empresas que aparentemente, bueno, pues desde el punto de vista inicial dices, bueno, está aparentemente sencillo, resulta que te encuentras que sus 40 activos son 40 empresas distintas, que son 40 SPVs y que resulta que las tienen alquiladas a tenants, a terceras empresas que, bueno, pues que tienes que conseguir información de ellos, ¿no? Para información que es relevante, información que es material y que no puedes dejar de incluir en la analítica, ¿no? Con lo cual no es nada sencillo, o eso, o te encuentras eso con empresas bastante típico en España, también algunas grandes empresas españolas pues, que tienen particularmente concesiones allende los mares, gente que tiene concesiones en Latinoamérica, en Asia, en Norteamérica, en India, etcétera. Y pues, bueno, pues tienes que conseguir que de todos esos sitios reporten los indicadores para tu poder al final, independientemente de la metodología que elijas, pues hacer una memoria que sea precisa y que tenga los KPIs o la información necesaria. Otro de los aspectos importantes, pues la elección de la metodología de reporting. Patricia ha dicho, y es verdad, que la más mayoritariamente asentada es GRI. Hay otras muchas, hay al menos 8 muy bien conocidas, implantadas, desarrolladas mayoritariamente por, prácticamente todos los casos, por organizaciones sin ánimo de lucro, de interés o de nivel internacional, que han desarrollado ese tipo de metodologías, ¿no? Esas 8 o las 8 quizás principales son estas 8 que veis ahí. Este esquema está sacado de Harvard Business Review, de una revista técnica editada por Harvard y demás, en la que bueno, pues hizo una recopilación y una clasificación de esos estándares, de esas metodologías de reporting a nivel internacional más extendidas. Es verdad que el GRI, el Global Reporting Initiative, es el estándar de mercado, mayoritariamente. Pero otro tema importante, no hay por qué elegir solo uno. De hecho, muchas de las empresas reportan en varias metodologías. De hecho, por ejemplo, nosotros reportamos en CDP, en el Carbon Disclosure Project, que está bastante enfocado en emisiones de gases de efecto invernadero. Reportamos en GRI y además en United Nations Global Compact, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al final, GRI sí que es una memoria muy comprensiva, sí que está muy estructurada, muy organizada en el sistema que está ahora y ayuda muy bien a ir cumpliendo todos los puntos y prácticamente asegura el cumplimiento de la legislación, pero bueno, pues ahí que sepáis que hay otros bastantes un poco enfocados, sobre todo para la gente que reporta voluntariamente, hay algunos pues, que son, aquí se refiere, está directamente traducido, ¿vale? De inglés, cuando se refiere a estrecho, pues se refiere a que son más temáticos. El Carbon Disclosure Project, en el CSB y el TCFD están más focalizados en temas de clima y de emisiones. Después, los que tienen un enfoque más ancho, más amplio, es GRI. Hay otra metodología del World Economic Forum, el International Environmental Central World Economic Forum, también bien conocido y en algunos países es mayoritario, y por supuesto el United Nations Global Compact, muy ampliamente extendido. Y por último, algunos más focalizados y demás en aspectos financieros. El SB y el IRC están más enfocados en temas bastante particularmente en temas financieros. Yo diría que no sé qué porcentaje, la verdad, probablemente Patricia está mejor, pero quizás el 85-90% de la gente reporta al menos en GRI, y después bueno, hay otra serie de empresas bastante ya común que reportan también en las emisiones en CDP, con la metodología CDP. Adicionalmente a las metodologías de reporting, pues hay otras herramientas que son complementarias también, como el modo que define el modo en el que te aproximas a los datos que utilizas y demás, como es SBTI, Science Based Target Initiative, y otra serie de herramientas que, no siendo propiamente herramientas de reporting, ayudan a definir KPIs, ¿no? Ayudan a cómo tratar los datos y ayudan a estandarizar el tratamiento de los datos de una manera a nivel global. Otros aspectos clave que nosotros nos estamos encontrando y que son muy importantes relacionados con la planificación a la hora de la elaboración de las memorias de información no financiera, la recopilación de la información.
Como os he comentado, bueno, cuando tú recopilas la información para ti mismo suele ser bastante más sencillo porque conoces una organización o tu propia organización, pero cuando trabajas para clientes externos se convierte en un reto. Como os decía, es frecuente, de hecho hay algunos sectores últimamente muy emergentes en el mercado español, pues, o sea, pues, empresas logistas o inversores financieros que están adquiriendo todo tipo de activos, edificios de oficinas, de residencias de estudiantes o desarrollando activos para alquiler, viviendas, etcétera, etcétera, que te encuentras que aparentemente o inicialmente sobre el papel puede ser una empresa fácil de ayudar a reportar, pero de repente te encuentras eso, que tienes un montón de inquilinos, que tú les pides que te manden los datos de consumo eléctrico y te encuentras que algo tan sencillo, ¿no? O sea, lo más básico, vamos a empezar, y te encuentras con que te falta un tercio, pues porque reticencias o porque no van a perder tiempo con algo que le atañe al propietario del activo, pero que no a ellos les da un poco igual, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues la recopilación de la información es bastante importante y hay veces que se compone o que se convierte en un aspecto bastante complejo cuando tratas con inquilinos o con subcontratistas, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, dentro de nuestra labor de asesoramiento de manera general a clientes, lo que sí que les decimos es que cuando alguien esté alquilando o subcontratando algo, que lo deje dentro del contrato de alquiler de subcontratación, pues la necesidad de usted, si yo decido reportar mi memoria no financiera, pues debe usted aportarme los datos de consumo porque muy probablemente van a ser materiales en mi actividad. Al final hay veces que eso, pues que el consumo de los datos provistos por los inquilinos son un 90% o más de consumos o de aspectos materiales de una organización. Muy importante la robustez y la trazabilidad de los datos, las dos cosas. Después de la elaboración de la memoria vienen los verificadores, que después contará Juan en más detalle, pero pues eso, su labor es verificar la precisión y que los datos son precisos y ciertos, con lo cual es bastante importante obtener fuentes trazables de datos y robustas, ¿no? De todo tipo. La parte de recursos humanos suele ser más sencillo, pero hay otra serie de datos pues, que es bastante importante ser capaz de demostrarlos y verificar su autenticidad en el proceso de verificación, de la redundancia. La organización de la información. Muchas de las veces nos enfrentamos a elaborar memorias de sostenibilidad de organizaciones muy amplias, muy amplias. Eso, con muchos activos en distintos países, distintos idiomas, con distintas culturas, etcétera, etcétera. Entonces es importante planificar al principio una buena estructuración, dedicarle tiempo a estructurar bien los datos, analizar todas las posibilidades que pueda haber, crear una buena matriz inicial de datos, identificar aquellos gaps de manera inicial que puede llegar a haber para incluso pues, intentar conseguir el dato si es posible durante el tiempo de elaboración de la memoria y en ese sentido, en el sentido de recopilación de organización de la información, os comento que hay varias herramientas comerciales, hay bastantes empresas ya que han desarrollado plataformas comerciales que pueden ser interesantes para organizaciones complejas, para la gente que tiene muchos activos y demás, ¿no? La recopilación de datos muchas veces es un trabajo bastante engorroso, entonces este tipo de plataformas básicamente lo que hacen es, bueno, pues tienen bastante experiencia en la materia y tienen sistemas bastante organizados y bastante ya amoldados para facilitar después incluso tanto la recopilación como la exportación, la agregación y exportación de los datos, ¿no? Simplifican bastante el trabajo cuando la organización es compleja, ¿no? Un comentario de récord, también basado en nuestra experiencia, es que la elaboración de memorias de sostenibilidad es mucho más fácil cuando las organizaciones ya tienen implantados otros sistemas de gestión corporativo, tipo ISO 9000, tipo ISO 14000, incluso la 45001. Razón, ese tipo de normativa, eso que, como bien decía Luis Villarroya, ya surge hace unos cuantos años, al principio como una novedad, algo nuevo y tal, al día de hoy está bastante extendido, pero no todos lo tienen. Pero lo que sí que aporta es orden a las empresas, estandariza los procesos. Entonces, llegar a hacer cuando te enfrentas a hacer una memoria de este tipo en una organización que tiene implantados sistemas de gestión desde hace años, son auditados por terceros, etcétera, etcétera, dentro de la cultura empresarial existe ya el orden y están acostumbrados a pasar una verificación externa, etcétera. Con lo cual es bastante más fácil la tarea de
por experiencia, supongo que habrá excepciones como en todas las materias, pero es bastante más fácil la tarea de ayudar a alguien a elaborar su memoria de sostenibilidad o su informe no financiero. Un par de minutos más. Vale, 2 minutos. Otro aspecto muy importante, comunicación continua con el personal clave de la organización. No solo con la comunicación continua, sino identificar quién es el personal clave dentro de la organización. Tradicionalmente entendemos, bueno, pues el director de sostenibilidad, ya, pero la gente de recursos humanos es clave. El equipo de compliance o el compliance officer, si existe, o la gente de finanzas es absolutamente necesario. Identificarlos y tener un canal ágil de intercambio de información con ellos es fundamental. Y es muy común que dentro de una organización haya equipos que ya tienen recopilada cierta información, que ya han hecho tareas y demás, y que los otros desconocen. Y pues, te ocurre que te dedicas durante 1 o 2 semanas a elaborar cierta información, a analizar unos datos y existe. Los tiene otro equipo y tú no lo sabes. Pues bueno, eso es bastante importante. Muy importante pensar quién es el receptor de esa memoria. El receptor de esa memoria, ya pensar en el público a quien va dirigida la memoria. Elegir el nivel de complejidad e incluso el lenguaje que se utiliza, ¿no? Utilizar, por supuesto, aprender y utilizar la jerga específica de cada uno de los sectores, de cada uno de los negocios a los que está reportando, pero pensar también si las memorias van dirigidas a los accionistas, si las memorias van, o típicamente las leen la competencia, muy típico, la competencia suele leer memorias de otros. Voy a ver qué hace mi competencia, a ver cómo reportan. Entonces, pues bueno, pues hay que pensar en todo público, al final es un instrumento divulgador de tus actividades en materia de sostenibilidad, con lo cual hay que pensar a quién va dirigido y enfocar el lenguaje, y no solo el lenguaje, sino el aspecto gráfico. Es fundamental pasar las memorias por profesionales del diseño gráfico, que lo editen, que ayuden a que sean más fácilmente leíbles, que sean más visuales, que sean atractivas para el lector. Hay algunas veces que las memorias son tochos considerables, grandes, pues son largas, tiene que ser fáciles de ver, resaltar los aspectos clave que quieres significar en ese sentido, con lo cual es importante invertir en la parte gráfica y invertir, obviamente, sobre todo ahí hablando ya de cuando reportas tú, para ti, en primera persona, en personal formado en responsabilidad social corporativa. Tener las empresas de ingeniería generalmente, o muchas de nosotros, no tenemos personal formado en eso. No es que sea un aspecto especialmente difícil, pero sí que hay que dedicarle tiempo, hay que aprender y hay que formar personal, ¿no? Y última conclusión ya, o experiencia, nosotros una de las cosas que más me ha llamado la atención trabajando en este área es que al final nosotros hacemos 2 cosas, o para nuestros clientes hacemos 2 cosas. Uno es elaborar la propia memoria, el año X del año 2021, por ejemplo, ahora, que es lo que estamos haciendo ahora, pero además ayudamos significativamente a integrar el reporting dentro de los procesos internos. Es decir, no solo te hago la memoria, sino muchas de las veces vale, ya, este año hemos pasado el trabajo, ya me has ayudado a hacer la memoria, pero ahora échame una mano para cómo organizar la preparación de la siguiente. El próximo año tengo que actualizarla, tengo que volver a publicarla, por favor, ayúdame a interiorizar, a internalizar el proceso de tratamiento y actualización de la información. Entonces, ese es otro servicio adicional que tampoco no ha sido buscado por nosotros, al que hemos llegado y en el que muchas de las veces que ayudas al cliente y al final los siguientes años ellos son capaces de hacerlo. Bueno, es parte del negocio en ese sentido dentro de la parte de la asesoramiento, ¿no? Con lo cual, eso es todo por mi parte, abierto a cualquier consulta y demás, y espero que os haya sido entretenido y de provecho. Muchas gracias, David. Ha sido de verdad una gran exposición, igual que Patricia, que nos abre un poco los ojos a las necesidades reales que tenemos. Vamos a pasar con el siguiente ponente. En este caso es Juan Novillo, que es manager de sostenibilidad de AENOR. De formación, Juan es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en AENOR, donde se incorporó en 1998. Ha asumido diferentes responsabilidades a lo largo de todo este tiempo en el ámbito de la evaluación de la conformidad desde sus inicios como auditor de calidad
y tras 6 años como director de la sede de AENOR en Santiago de Chile, en 2007 dio sus primeros pasos en el conocimiento de la accesibilidad universal, participando plenamente en el desarrollo de los esquemas de accesibilidad universal de AENOR, que ofrece como soluciones de su actual portfolio de certificación. Tras varios años de responsable de desarrollo de negocio de producto de sostenibilidad, actualmente es el responsable de desarrollo de negocio de la unidad de micropyme en la sede de Madrid. Pues cuando quieras, Juan. Bueno, en primer lugar, agradecimiento a Tecnimedia, a Araceli, a Luis, por supuesto, por dejar participar a AENOR. Y la verdad es que es un placer, porque yo creo que la temática es muy interesante. Y lo que también tengo que decir es que me lo habéis puesto muy difícil, Patricia, David y Luis, porque habéis dado un barrido tremendo a todo lo que es la verificación no financiera, ¿no? Los reportes de sostenibilidad. Fijaros, yo tenía una presentación hecha y mientras ibais exponiendo iba recortando. Habíamos hecho un ejercicio de coordinación anterior, pero bueno, he ido recortando y la verdad es que me ha quedado como un hueso casi la ponencia. Pero bueno, yo creo que la voy a cortar un poco la ponencia a la CEMIS, ¿te parece? Porque además yo creo que la última parte, por experiencia, me dice que la parte de preguntas y respuestas suele ser muy interesante. Y ahí es donde realmente atacamos a lo que quieren las personas que están al otro lado. Así que nada, lo primero, bueno, voy a exponer la presentación, a ver si soy capaz de hacerlo. Vale. ¿Se ve ya? Todavía no. Todavía no lo vemos, Juan. Debería. No. ¿No? A ver, un momento. Un momento, voy a ponerla. Pero el lado, a ver, ahora. Compartir pantalla. A ver, estás empezando a compartir. ¿Ahora sí? Sí. Sí, faltaría el modo presentación y ya está. Le he dado, lo que pasa es que debe tener un poco de retardo. Sí, con un poco de retraso. ¿Ahora? Sí. Sí, perfecto. Vale, pues nada, primero la primera reflexión que quería hacer era a raíz de las palabras de Luis Villarroya. Ha hecho referencia a Luis Villarroya a bueno, la historia que ha tenido España en lo que es la demostración por parte del entramado empresarial español de la calidad cuando en 1986 nos incorporamos al mercado común. Bueno, ahí las compañías españolas tuvieron una grandísima preocupación en relación a cómo solventar esa brecha de competitividad, porque si bien se nos abrió un gran mercado el europeo, también a todos los países de Europa se les abría el mercado español. Entonces, en ese momento, el mundo empresarial español atravesó una situación de preocupación. Voy a reflejarlo a través de lo que es nuestra identificación de brechas de competitividad. Y ahí, repito, al segmento español de industria y sobre todo de industria de fabricación de bienes y productos, se le presentaba una situación compleja porque de la noche a la mañana, repito, se abrían las fronteras y a partir de ese momento nos incorporábamos a un mercado europeo con una exposición y con un riesgo a ser de alguna forma fagocitados por el resto de fabricantes europeos. Ahí en la industria española dio un paso adelante. Ese paso adelante fue entrar en todo lo que son los procesos de certificación y homologación de productos. Salvamos esa brecha de competitividad a través, entre otras, de las certificaciones de producto, que AENOR, las soluciones que AENOR ponía dentro de lo que es el mercado a disposición de los fabricantes. Pero fijaros, esas brechas de competitividad que se han ido produciendo históricamente en el tiempo. Si os fijáis, en los años 90 y en los años 2000 entramos en una gran segunda brecha de competitividad que estaba relacionada con el comportamiento ambiental de nuestras organizaciones. Y ahí emerge lo que es la norma ISO 14000. Ahí empiezan las primeras preocupaciones por parte de la sociedad española y por parte de la Unión Europea
en cuanto a cuál era el comportamiento de nuestras empresas en materia de sostenibilidad. Y en particular empezamos, repito, con la certificación de la 14001, que David, tú lo comentabas antes, que casi se podría considerar casi como un commodity, pero no tanto. Es decir, podemos pensar que existen muchas compañías certificadas en 14000 y ciertamente lo existen, pero todavía tenemos que trabajar en ese ámbito. Bueno, pues AENOR ha trabajado históricamente en la superación de esas brechas de competitividad, porque es que esa es su misión, ese es su propósito, y lo hemos hecho a través de plataformas de confianza. Ahora estamos hablando en particular de la verificación no financiera, pero históricamente AENOR ha abordado esta solución de esta preocupación, esta brecha de competitividad de las compañías, la ha abordado históricamente hace casi más de una década, porque nosotros llevamos verificando memorias de sostenibilidad desde hace casi 13-14 años. Desde ya hace 13-14 años, cuando no existía este régimen de obligatoriedad y las empresas ya empezaban a tomar como referencia los GRI que habéis comentado tanto David como Patricia. En ese momento ya las grandes compañías, generalmente ya las grandes compañías ya entraban en ese ciclo de reporting, No existía un marco regulatorio de la Unión Europea específico para hacer un reporting en materia de sostenibilidad, pero sí ya existía marcos internacionales muy claramente especificados, como repito, el GRI, también hay otros tantos, como tú indicabas, David, aunque se va imponiendo cada vez más el ámbito GRI. Pero encontramos ya, repito, hace ya casi 13 años, como las compañías, generalmente las grandes compañías entraban en este ciclo de reporting, Cuando ha llegado esta obligación hace 3 años, pues este colectivo de compañías no ha tenido dificultad en hacer este reporting porque ya históricamente venían haciéndolo. Pero a medida que ese listón ha ido bajando, y en este año ya ese listón está en 250, y lo más probable es que siga bajando, ese listón de reporting de 250 empleados, lo más probable es que la Unión Europea vaya marcando esa tendencia a que el reporting se vaya extendiendo a empresas cada vez más pequeñas. Bueno, el escenario para las empresas de 250, yo, David, has comentado una serie, yo lo catalogaría del primer reporting para las empresas que no tienen esa cultura de 9.000, de 14.000 de certificación. Yo lo indicaría que es casi como un shock para las compañías. No sé, David, si es tu experiencia, pero las compañías que no han entrado en procesos de verificación por tercera parte, llámese de 9.000, de 14.000 o de compliance, etcétera, cuando tienen la necesidad, la obligación de generar una memoria de sostenibilidad, en términos generales genera un shock en la compañía, porque primero la falta de experiencia, pero por otro lado, porque generalmente no han hecho ese ejercicio de planificación que tú comentabas, David, y que Patricia tú también has referido. Ese ejercicio de planificación previo, donde las compañías tienen la necesidad o deben tener esa necesidad de planificar todo ese ejercicio de reporting que finalmente se va a volcar en un documento que se llama la memoria de sostenibilidad. Las memorias de sostenibilidad, lo habéis comentado también, Patricia y David, es un ejercicio coral. Es decir, no es un ejercicio, no es que alguien, el hacedor de la responsabilidad de sostenibilidad haya una persona dentro de las compañías. La responsabilidad social corporativa vertebra a la compañía desde la más alta dirección hasta las sociedades más pequeñas, si es un grupo, pues hasta las personas del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ejercicio de elaboración y de compilación y de reflexión y de definición de políticas y definición de instrucciones y operativas y de gestión de riesgos y de identificación de riesgos, de identificación de materialidad, no le compete a una persona dentro de la organización. No hay un hacedor de la sostenibilidad, igual que no hay un hacedor de la calidad de las compañías, aunque haya un responsable de calidad, aunque haya un responsable de medio ambiente, aunque haya un responsable de compliance o de prevención de riesgos laborales, eso no quiere decir que esa persona va a ser la persona que defienda todo lo que es la memoria o que elabore todo el documento. El documento de memoria es complicado hacer y seguramente la primera vez, bueno, seguramente nuestra experiencia es que la primera vez es mucho más complicado. Efectivamente, el abordar una memoria de la primera memoria, no teniendo esa cultura de verificación externa por tercera parte, como un organismo certificador como AENOR, supone una dificultad, pero también vemos que en el evolutivo de los 2-3 siguientes años, las empresas toman un testigo cada vez y van mejorando su reporting, va siendo cada vez más rico, la alta dirección cada vez se implica más,
y tenemos cada vez reporting de información no financiera, memorias de sostenibilidad cada vez más ricas y con más detalle, donde antes había calvas en cuanto a la definición de operativas, en cuanto a la definición de estrategias, incluso en cuanto a la identificación de riesgos en cualquiera de los ámbitos que ha comentado Patricia con gran detalle. En los años sucesivos las empresas lo van a ir cubriendo, van a ir definiendo esos ámbitos y se van a ir apoyando en esa cultura que, repito, al final el responsable de la elaboración del reporte de sostenibilidad es casi, como diría, como un director de orquesta. Al final lo que tiene que hacer es aunar ese conjunto de esfuerzos y de conocimiento y de trabajo común de todos para aunar un documento que es una carta de presentación, es una carta de presentación de la compañía que tiene que estar elaborada. Ahora vamos a ver los criterios por los que debe estar elaborado ese documento y un poco los criterios que AENOR, como organismo de verificación, va a desarrollar. Bueno, se ha comentado en varias ocasiones que se trata de generar confianza. Efectivamente, la confianza a través de la transparencia y, en el caso de la normativa española, por una exigencia adicional, que es la verificación por tercera parte. La verificación por tercera parte de un organismo independiente con competencia técnica para hacerlo. Es decir, una vez que la compañía ha elaborado su documento, su memoria de sostenibilidad, tiene que entregarla a una organización independiente que lleve a cabo un ejercicio de verificación y que haga una manifestación sobre la calidad de ese documento. ¿Vale? Al final, repito, este es un ejercicio de transparencia y es un ejercicio de transparencia que va, yo creo que lo comentabas tú, Patricia, al principio, esto no es una moda. Esto no es, ni siquiera podríamos decir que es una moda un poco que se ha quedado entre las piernas, no, es una moda que va a continuar en el tiempo. Es decir, es que Europa ha fijado un vértice, ese vértice está muy claro y además no nos vamos a bajar de ese vértice. Europa ha decidido ser referencia internacional en materia de sostenibilidad y a través de directivas, la evolución de las directivas existentes y próximas directivas, vamos a ir viendo cómo se va a ir perfeccionando este modelo de reporting que, como tú también comentabas, Patricia, es el anverso y el reverso del mundo financiero. No podemos olvidar que las compañías pueden realmente tropezar en un ámbito que no sea financiero. Y ese tropiezo puede tener igual mayor importancia en cuanto a su viabilidad como compañía por tener un problema en el ámbito de sostenibilidad. De aquí prestémosle la atención debida porque llegará un momento en que gran parte de los tomadores de decisiones de esas empresas que están en esos grupos de interés ya han empezado, pero seguirán perfeccionando esas herramientas de evaluación de riesgo porque además dentro de sus carteras, por ejemplo, las compañías financieras, dentro de sus carteras tendrán que conocer esta dimensión no financiera porque realmente les va a afectar a sus grandes números como entidad financiera. Entonces ahí el esfuerzo sabemos que va a ser continuo. Por eso yo creo que comentabas, David, es muy importante que las compañías cada vez más formen cada vez mejor a sus empleados en esta materia y que es una materia que, repito, que se le va a ir generando una dinámica continua de cambio. Bueno, aquí he puesto una lámina donde aparecen lo que son las acreditaciones que tiene AENOR para desarrollar esta actividad, la actividad de verificación de las memorias de sostenibilidad. Hay que tener en cuenta que el mundo de la evaluación de la conformidad es un mundo que tiene una arquitectura de confianza. Es decir, no es que AENOR decida en un momento dado, por motu propio, desarrollar todas las actividades de evaluación de la conformidad en esquemas como compliance, en esquemas como riesgos, en esquemas de 14.000, de medio ambiente, de residuos, de emisiones, de huella, sino que para que AENOR pueda desarrollar todo ese mundo de actividades de evaluación de la conformidad requiere un permiso que se articula a través de una acreditación. Es decir, AENOR está sometido a permanentes auditorías durante todo el año. Yo hablaba con la directora de calidad de AENOR y comentaba que raro es el día que no tenemos un organismo de acreditación auditándonos en AENOR. Y a veces incluso se solapan. Es decir, tenemos varios organismos de certificación. El portfolio de soluciones de AENOR es de más de 450 soluciones. Y esas 450 soluciones, una gran mayoría de ellas están sujetas
a acreditación y por lo tanto nos tienen que auditar para poder emitir y para poder desarrollar nuestras actividades. Aquí he recopilado algunas de ellas, algunos de los organismos, porque la arquitectura de la calidad, la arquitectura de la evaluación de la conformidad en el mundo se replica. Es decir, en España está la Entidad Nacional de Acreditación, que es el organismo que representa a España de los foros internacionales de acreditación, pero en cada país del mundo existe a su vez un organismo de acreditación que acredita a los organismos de certificación. Por lo tanto, esa es la arquitectura un poco de confianza que nos permite desarrollar un poco nuestro trabajo. Bueno, una pequeña reflexión sobre dónde operamos en donde estamos en verde y dónde tenemos sedes operativas, donde desarrollamos estas actividades de evaluación de la conformidad y también muchas otras, ¿no? Bueno, vamos a la información, ¿no? Tenemos que, dentro de lo que es el objeto de la ley, hacer referencia a que la información que se contiene en ese documento, en esa memoria de sostenibilidad, tiene que ser significativa, coherente, comparable y además, bueno, debe permitir ser supervisada y gestionar el rendimiento de las organizaciones. Es decir, debemos saber cuál es el impacto económico, social y ambiental de las organizaciones en cuanto a su desempeño. La labor del verificador, la labor de AENOR, en este caso, consiste precisamente en evaluar esa información, en evaluar si esa información es material, esa información que debe estar. Para eso tenemos que evaluar previamente si la compañía ha hecho ese ejercicio de materialidad y si ese ejercicio de materialidad es consistente con la actividad que desarrolla. Y de no ser así, veremos ausencias dentro del reporting de información que deberían estar cubiertas. Pasa lo contrario igual. En ocasiones vemos aspectos dentro de compañías que no son materiales, ya no son materiales, y no son materiales no quiere decir que no deban estar en el informe, pero quizás no con la profusión que en algunos casos se le da. Tenemos que encontrar ese balance entre cuanto más materialidad, mayor detalle, mayor calidad de la información, mayor comparabilidad, mayor análisis de tendencia, mayor evaluación de los impactos de las políticas y de los procedimientos que estamos y de las estrategias que estamos diseñando para ese tipo de aspectos materiales de la compañía, para que luego tenga su representación en la memoria sostenible. El objeto de la... El objeto de la... Al final es divulgar información de alta calidad, útil, coherente y además comparable para los grupos de interés. Siempre dentro de un marco de transparencia. Recordad que la adopción de marcos como GRI, entre otras cuestiones, lo que permite es hacer comparable la información. Es decir, permite a los grupos de interés analizar desde fuera el comportamiento que está teniendo diversas compañías dentro de un sector en cuanto a diferentes vectores o diferentes variables dentro del reporte. Eso, la forma de hacerlo es reportando en una mecánica común. Si reportamos con mecánicas muy diferentes, el ejercicio de comparabilidad es más complejo. Bueno, se ha comentado también, voy a pasar muy por encima, las organizaciones deben informar de las políticas y procedimientos. Recordar que este no es un documento de indicadores. Las memorias de sostenibilidad no son solo un documento de indicadores. Son documentos que contienen políticas, procedimientos, estrategias, evaluaciones de impacto, análisis, es decir, comprometen un conjunto de reflexiones que acompañan, evidentemente, a lo que es el reporte de datos, ¿no? Ha comentado tan Patricia y David también en profusión, cuáles son los diferentes marcos en los que nos podemos fijar a la hora de hacer el reporte. También ha comentado Patricia y en particular lo que es la parte de habrá ámbitos donde la compañía no tenga nada que decir o no haya dicho nada porque no se ha hecho ese proceso. Yo pongo siempre un ejemplo, me pilla cerca por mi itinerario profesional, son los temas de accesibilidad universal y los temas de inclusión de personas con discapacidad. No nos encontramos en nuestros ejercicios de verificación de las memorias de sostenibilidad, no nos encontramos prácticamente nunca profusión de detalle en esta materia. Nos encontramos generalmente pues, información referida al cumplimiento mediante las medidas alternativas de las compañías en cuanto a sus compromisos con los centros especiales de empleo o con las empresas de inserción, en cuanto a la financiación de ese tipo de
cumpliendo, repito, la Ley General de Discapacidad a través de lo que son las medidas alternativas. Pero cuando hablamos de cuáles son las estrategias de la compañía en recursos humanos respecto a la inclusión de personas con discapacidad, y si esa inclusión de personas con discapacidad es factible en los entornos laborales donde la compañía desarrolla su actividad, pues realmente generalmente hay un vacío. Hay un vacío, ¿por qué? Porque no todas las compañías, una gran mayoría de las compañías no han hecho esa reflexión. Bueno, lo que te pide la ley es que, en la medida posible, en el siguiente ejercicio adquieras compromisos y en el siguiente ejercicio empieces a plantearte aspectos relacionados con ese ámbito de reporting, porque la ley lo ha considerado también. Entonces, ese ejercicio de definición estratégica, de definición de objetivos, de KPIs para nuestra dirección de recursos humanos en materia de inclusión y de mantenimiento de una plantilla de personas con discapacidad, de trabajadores con discapacidad, pues es una reflexión que deberá emerger en algún momento. En el caso de que no esté, como bien comentaba Patricia, deberá haber una explicación clara y motivada, porque no la compañía se ha metido, ha desarrollado ese ámbito de trabajo. Bueno, acordaros que la actividad de verificación acaba yendo al dato primario que llamamos. Nosotros los verificadores, cuando vamos a una compañía a verificar la documentación, todo lo que es el ejercicio de reporting, vamos a navegar a través de esos que comentabas tú, David, de esas aplicaciones informáticas que realmente soportan gran parte de las evidencias y de los registros primarios que como verificadores tenemos que analizar para dar fe de que efectivamente el dato que está referido a la huella de carbono o en los consumos en cuanto a los vertidos o lo que se refiere a la brecha salarial viene de un sitio que es coherente, que esa información es trazable desde que aparece, emerge en la memoria de sostenibilidad hasta que llegamos a esa base de datos de recursos humanos donde tenemos la capacidad, junto con el director de recursos humanos o con la persona que nos indiquen, de poder navegar en esa aplicación informática y poder llegar a discernir que ese dato que aparece en la memoria responde a un dato que efectivamente queda recogido en las aplicaciones y en los datos primarios. Perdona, Juan, un par de minutos más. Vale, perfecto. Voy a avanzar un poco más. Fijaros, el ejercicio, lo comentaba David, yo para mí, como voy a ir resumiendo, el ejercicio de planificación, pero a principios de año para el reporting del año siguiente. Ese ejercicio de identificación de cuáles van a ser dentro de mi organización o dentro de las organizaciones del reporte, porque ya la elaboración del primer documento de memoria sostenida de una compañía, comentaba al principio que es como una especie de shock, pero ya si no tenemos una 9001, una 14001, un compliance, se complica, pero ya se complica mucho más si el reporting incorporamos a sociedades en el extranjero, que ya las variables se complican cada vez más. Por eso es importante ese ejercicio de planificación. Hay que entrar en planificación de detalle, literalmente. Hay que entrar en definición de indicadores, definición de estrategias, definición de todo lo que es la parte de impactos, todo lo que es la parte de riesgos. Eso se tiene que hacer a principios de año. Y durante todo el año se tiene que ir recopilando esa información y haciendo seguimiento de cuál es el comportamiento y qué impactos están teniendo el desempeño de la compañía en esos ámbitos que hemos identificado como materiales. Porque el ejercicio de compilación a última hora del año o a principios del año siguiente de toda esa información es un ejercicio muy complejo. Si lo haces, si no lo has planificado. Bueno, pues esto mismo pasa también en la auditoría, de la verificación por parte nuestra, en nuestra verificación. Nosotros lo que intentamos con las compañías, nuestro trabajo de verificación, en función de la complejidad de la empresa, dura 3, 4, 2 semanas, a veces 3, 4 semanas, pero no lleva mucho tiempo. Eso, para hacer ese ejercicio de verificación, lo que necesitamos es trabajar con la compañía previamente en hacer un ejercicio de planificación. Es decir, ¿qué responsables de la compañía van a interactuar con nosotros, con nuestro equipo de verificador, durante cuánto tiempo para ver qué aspectos recogidos dentro de la memoria sostenible? Si logramos que el defensor de cada uno, por decirlo de una forma, el defensor de cada uno de esos capítulos de la memoria sepa el día y la hora y el contenido que vamos a verificar y tenga preparada la documentación, es decir, todos esos registros primarios que van a quedar consolidados en la memoria, si logramos ese ejercicio de planificación,
el proceso de verificación debe ser un proceso bastante sencillo, no debe requerir complejidad. Afortunadamente, las compañías con las que venimos trabajando históricamente, tanto en GRI como en verificación no financiera en estos últimos 3 años, a partir del segundo año se perfecciona ese ejercicio de planificación, el tercer año es mejor y el cuarto año es mejor. Vemos que la compañía cada vez más, ese ejercicio coral, cada vez más lo tienen más aprendido, esa formación cada vez es mayor y el ejercicio de verificación sale más limpio. Entonces, bueno, trasladaros que es importante ese ejercicio de verificación y bueno, nuestro ejercicio de verificación, lo que pedimos cuando verificamos una memoria y vemos que alguna discrepancia en algún dato, en alguna política que no se ha podido, en algún procedimiento, alguna estrategia, alguna gestión, no se ha podido verificar que se cumple así, lo que le pedimos a la compañía es que, bueno, que reflexione, que haga, que corrija esos datos. Oye, si yo he determinado, por ejemplo, que sé, huella de carbono, he determinado que mis toneladas de CO2 por sociedades corresponden a estas cantidades y en ese ejercicio de verificación por parte de AENOR, junto con el responsable de sostenibilidad, hemos determinado que, oye, donde ponía 45 toneladas, 38, 23 y 42 de las diferentes sociedades se han producido diferencias, pues lo que le pedimos a la compañía es que modifique el documento de la memoria sostenible y que incorpore esos datos de manera. Juan, cuando puedas. Y ya he terminado. Y ya he terminado porque la última que está presentada en las ponencias son los marcos que los ha definido David y me gusta mucho más como lo has hecho tú, David. Así que no la canto. Gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros también. Vamos a comenzar con las preguntas. Alguna ha ido contestando Patricia, pero las vamos a exponer para que todo el mundo nos las pueda escuchar. Y nos comentaba Amaya Ortiz de Helguera, nos preguntaba si entonces el auditor del informe financiero no podría además auditar el ENIF. Patricia. Si quieres, comento yo. Patricia, comenta. Vamos a ver, bueno, ya sabéis que KPMG es una firma de auditoría financiera, ¿vale? Nosotros también prestamos servicios de verificación, pero quien firma los informes de verificación no es, en nuestro caso, el auditor financiero, ¿vale? Es un especialista en cuestiones de sostenibilidad, si bien adoptamos, claro, las metodologías de auditoría basadas en la ISAE 3000, que son las que ha hecho la Guía de Censores Jurados de Cuentas de España. El auditor financiero como tal, si tiene las capacidades técnicas o el equipo especialista puede firmar, pero lo que tiene que quedar claro es que no está dentro del encargo de auditoría financiera. Es decir, esto es un encargo diferente con una opinión diferente. Dentro de su encargo de auditoría financiera, lo único que tiene como responsabilidad es la de comprobar que existe el estado de información no financiera. Es decir, si firma la opinión de verificación del estado de información no financiera, lo hace sobre la base de un encargo diferente al de encargo de auditoría financiera. Eso es lo que está establecido porque la ley no le reserva, diríamos, la verificación a ningún profesional específico, sino que lo único que se requiere pues, es que preste pues, los servicios de verificación un tercero independiente. Sí, comentando, perdóname, Patricia, sí, efectivamente, lo que dice la ley es que tiene que ser un organismo, tiene que ser independiente, es decir, no haber participado en la elaboración del documento. Es decir, no tiene sentido, pero además eso pasa en cualquier ejercicio de implantación y de certificación. No puedes ser juez y parte. Tienes que ser, o bien haces el ejercicio de la elaboración del documento, de participar en la elaboración del documento junto con la compañía, como una empresa de consultoría, de asesoramiento en esa elaboración del documento, pero eso te debe impedir hacer lo que es propiamente la verificación y, por lo tanto, llegar a una conclusión sobre ese informe. Por otro lado, se debe exigir también competencia. El verificador tiene que tener la competencia suficiente para poder desarrollar eso. Esto, bueno, pues evidentemente la compañía tiene que ser capaz de demostrarla. Y nada más, es decir, en este caso comentar que AENOR no lleva a cabo ningún ejercicio de consultoría de ningún tipo, no solamente en lo que es la parte de verificaciones de memorias no financieras, sino en cualquier otro esquema. AENOR no es un organismo de evaluación de la conformidad y en ninguno de sus servicios lleva a cabo la actividad de consultoría.
repito, no podemos ser juez y parte. Eso es un poco lo más importante. Muy bien, nos preguntaban por otra parte, Patricia o Juan, que si la taxonomía europea ya aplica a todo perfil de empresa. Vamos a ver, la taxonomía europea, según la interpretación que hemos hecho en España, de una manera, yo diría, bastante restrictiva, pero que favorece por la complejidad del tema, aplica en estos momentos a las empresas que están bajo el ámbito de aplicación de la directiva y, por tanto, son a todas aquellas compañías de más de 500 empleados que a su vez son de interés público, es decir, o cotizadas o que están en el sector financiero, ¿vale? El resto de las compañías, aunque tengan más de 500 empleados, si no son de interés público, no han tenido que informar sobre taxonomía, ¿vale? Y en cuanto a los sectores, en estos momentos, como decía, están regulados desde el punto de vista de listados en esas taxonomías, los sectores principalmente causantes de la mayor parte de los, diríamos, de las emisiones que están causando el cambio climático. Y por tanto son sectores que son los que se tienen que transformar, o bien porque contribuyen a la mitigación, y por tanto son las actividades dentro de esos sectores que contribuyen a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. Por tanto, no todos los sectores en estos momentos están listados en la taxonomía, pero cualquier empresa de más de 500 empleados que a la vez sea de interés público, pues puede tener, aunque no pertenezca a esos sectores, puede tener que informar porque puede tener pues proyectos de inversión, ¿vale?, que estarían en esos sectores en las actividades concretamente de contribución a la mitigación y adaptación. Por tanto, por tamaño, solo las grandes y cotizadas. Por sector, inicialmente en la taxonomía, ahora mismo solo tenemos los sectores para contribución y mitigación y adaptación al cambio climático. Se regularán más sectores para el resto de los objetivos, pero cualquier empresa, a lo mejor, aunque no esté en ese sector y por tanto no podrá informar de revenues porque no está en ese sector, sí que puede tener que informar porque tiene proyectos de inversión o tiene gastos. También hay que ver la significancia de los mismos contra el volumen de revenue, claro, en esas actividades que contribuyen a la mitigación y a la adaptación, ¿vale? ¿Y se puede considerar, Patricia, que nuestro sector, que es la consultoría de ingeniería, entra dentro de ese perfil de sector de mitigación? Sí, porque todo el tema de consultoría que sirva para la mitigación y la adaptación está dentro de taxonomía en este sentido, ¿vale? Entonces tienes que verlo por actividades de consultoría. Hay otras actividades de consultoría que no, pero la vuestra, que es para la construcción, diríamos, por ejemplo, pues pues energías renovables o infraestructuras de movilidad o lo que fuera, pues podría ser perfectamente. De aguas, sí. Sí. Muy bien. Nos preguntan por otra parte, la parte no tan agradable de las sanciones y las consecuencias negativas de realizar pues un mal informe o que no sea completo o que tenga un resultado negativo. Bueno, ahí igual también Juan puede contar su visión. Nosotros cuando actuamos como verificadores, como seguimos la guía de censores jurados de cuentas de España, pues tenemos que poner salvedades. Y entonces pues hay salvedades por alcance, por omisión, por incorrecciones. Y si hay muchas salvedades, podría ser que tuviéramos que hacer un informe con opinión negativa. Pero bueno, eso a nosotros todavía no nos ha pasado. Intentamos que la compañía pues encuentre la información y que sea verificada. Es decir, las de omisión sí que las encontramos, porque hay gente que no quiere informar de según qué cuestiones y no tiene ningún problema. Las de alcance también, porque a veces no se consigue la información de todas el perímetro, diríamos, de la consolidación financiera, ¿vale? Las incorrecciones normalmente, bueno, pues si son relevantes, como durante la fase de verificación, pues las se identifican y se corrigen, ¿no? Pero sí podría ser, claro. Sí. Patricia, estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, durante el ejercicio de verificación pues pasa de todo. Ha pasado más de todo antes. En las primeras pasaba un poco más de todo, hace 3 años. Y también ha pasado un poco en este año,
para las empresas de más de 250 que, bueno, pues realmente es su primera aproximación al reporting de este tipo y, bueno, pues evidentemente las ausencias o omisiones pues son mayores, evidentemente, y por lo tanto en nuestros informes aparecen esas omisiones y por lo tanto no expresamos valoración respecto a algunas materias que no quiere reportar al cliente o que quiere omitir deliberadamente o lo que fuere. Y, bueno, las incorrecciones, como comentaba antes en la exposición, durante el ejercicio de verificación, lo que se intenta es que la compañía vaya de manera progresiva corrigiendo esos textos, esos gráficos, esas incorrecciones que en algunos casos son relevantes y por lo tanto, bueno, la información no es correcta, no es de calidad y por lo tanto tiene que cambiarse, llámese las escalas de reporting, llámese los periodos de reporting. Y, bueno, lo que se intenta es llegar al mejor documento posible. El ejercicio de verificación es una última etapa donde la compañía va a hacer los últimos ajustes en su documento para dejarlo lo mejor posible desde la calidad del reporting, desde el punto de vista de la concreción, de la materialidad, de la exactitud. Es decir, lo que intentamos es que al final el documento salga de la mejor forma posible. Pero evidentemente, si hay en algunas compañías pues no se quiere reportar o el alcance, el perímetro de la verificación no se ha podido completar, pues tiene que aparecer en nuestras conclusiones. No es habitual, coincido contigo, Patricia, es muy marginal. Las compañías no se exponen a no hacer ese ejercicio de reporting y no hacerlo bien. Lo hacen bien, o sea, realmente les cuesta a los primeros años, pero una vez ya pasado ese primer mal trago, a partir de ahí, oye, es una cosa que tiene una seriedad completa, como yo lo comentabas tú, Patricia, la más alta dirección de la compañía le presta cada vez igual o más atención a los temas no financieros. Es decir, aquí ya no dejan pasar una. Es decir, la importancia de las conclusiones del auditor no financiero están en primera línea. Nadie del equipo directivo de una compañía se expone a que en un informe aparezca un tachón. Entonces, oye, todo el mundo aprietan y al final sale un documento lo mejor. Muy bien. Pues ya una última pregunta que nos dicen que cómo afecta la ley a las empresas no productivas de servicios de las administraciones públicas. Si quieres contesto mi versión, a ver, todas las empresas les afecta esta ley porque desde el momento que el ámbito de aplicación es de empresas de más de 250 trabajadores, difícilmente va a haber una empresa que diga que no hay un tema material en la parte laboral, ¿no? Porque estamos hablando ya de un volumen de trabajadores que de por sí hace que estas cuestiones sean relevantes, ¿no? Y entonces, aunque seas una empresa de servicios, a lo mejor tienes poca materialidad en los impactos ambientales, pero tienes mucha materialidad en la calidad del trabajo, en todo el tema de atracción y retención del talento, en los temas de la brecha salarial y seguramente, además, si prestas servicios a la administración pública, pues todas las políticas de prevención de la corrupción y tal, pues también serán muy relevantes, ¿no? Entonces, el hecho de que seas una empresa de servicios no significa que no seas una empresa que tenga que informar y de hecho pues hay muchísimas empresas de servicios que están informando porque la parte de, ya digo, de recursos humanos o de prevención de la corrupción o incluso de la cadena de suministro según a qué servicios te dediques, pues son aspectos muy relevantes. La clave está en que analices la materialidad. No porque sea información no financiera solo hablamos de medio ambiente, estamos hablando de muchas cuestiones, ¿no? También no sé, satisfacción de empleados, de consumidores, depende de a lo que se dediquen. Efectivamente, quiero decir, para eso está el ejercicio de materialidad. La ley no discrimina, no habla de empresas productivas o fabricantes de productos o industrias, sino que sencillamente habla de empresas y refiere el parámetro de personas, de composición de la plantilla, el número de personas de la plantilla. En ese ejercicio de materialidad, cada compañía enfocará ese reporte con más profusión y más detalle en aquellos ámbitos que sean más materiales. Patricia los ha ido comentando, el ámbito de recursos humanos es un ámbito que copará en gran medida lo que es el informe y en muchos de los ámbitos de sostenibilidad, de materia de medio ambiente, por ejemplo, pues la reflexión será casi de una frase. Oye, estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de los residuos. La compañía
compañía de servicios en el ámbito de los residuos, pues posiblemente tenga poco que decir. Los residuos sean asimilables a residuos urbanos, la cantidad sea menor, los gestores autorizados los tenga controlados, las operativas estén definidas, la estrategia en ese ámbito definido, pero va a ocupar una parte muy menor dentro del informe. Sin embargo, como empresa prestadora de servicios y como el capital más importante serán los recursos humanos, pues todo el tema de brecha salarial, todos los temas de políticas de inclusión, políticas de accesibilidad, todo ese ámbito ocupará el informe claramente. Pues no se discrimina en ese ámbito. Vale, muy bien. Y ya por cerrar nos dicen que ¿cuánto duraría el proceso de verificación completo? Bueno, Patricia, le doy yo ahora. Sí, claro. En la verificación es un proceso, como comentaba, es un proceso muy corto, a diferencia del proceso de elaboración del documento. La elaboración del informe de sostenibilidad es un proceso farragoso y que lleva tiempo. Que lleva tiempo porque se va construyendo con el input de muchas áreas de la organización. Hay un ejercicio, como bien también decía al final David, de compilación de sedes, compilación de información, aseguramiento de que los datos están calculados de igual forma en todas las sedes, etcétera, etcétera. Y al final ese ejercicio pues, se puede extender varios meses. Generalmente son varios meses los que lleva la elaboración del documento. Esto va minorando en tiempo cuanto más lleva la empresa reportando. Más tiempo lleva reportando y más capaces de planificar ese ejercicio de reporting, pues lleva menos tiempo. El ejercicio de verificación es muy corto. Cuando digo muy corto, quiere decir que en una semana el ejercicio de verificación se ha producido. Nosotros no elaboramos el documento. Nosotros navegamos, trazamos los datos que hay en el documento, los trazamos hasta los datos primarios que los componen, y ese ejercicio nos sentamos, por ejemplo, durante la pandemia, muchos de esos ejercicios los hicimos en remoto a través de aplicaciones informáticas, y lo que hacíamos era navegar con los responsables de cada área, responsable de medio ambiente, responsable de recursos humanos, responsable de compliance, íbamos navegando en sus aplicaciones y viendo cómo ese reporting que aparecía en cada uno de esos ámbitos se podía contrastar a través de evidencias que el propio verificado de la empresa, el responsable en ese caso, que estuviéramos conversando con él, nos iba mostrando. Ese ejercicio no es un ejercicio largo, es un ejercicio corto, repito, debemos estar... ¿Podríamos decir que solo es un par de meses o...? No, la verificación lleva una semana. O sea, la una verificación semana. en términos generales, por poner un número, es de una semana, no lleva más. A lo mejor la empresa tarda un poquito más en hacer esas correcciones, esa segunda maquetación, demás, pero el ejercicio de campo, lo que se llama el ejercicio de campo de planificación de auditoría, tiene 3 etapas. Planificamos la verificación, realizamos la verificación propiamente dicho, trabajo de campo, y finalmente lo que es la emisión de nuestro dictamen, ¿no? Ese ejercicio, el ejercicio de campo es de una semana, o sea, no da para más. Evidentemente, cuando estamos con compañías que consolidan 80 compañías a lo largo del mundo, pues evidentemente podemos estar incluso un mes trabajando sin duda. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias a los 3. Luis, no sé si quieres... Pues nada más, gracias Araceli. Una vez más, agradeceros, Patricia, David, Juan, vuestras brillantísimas intervenciones. Yo creo que nos han dado luz a todos y nos han hecho enfrentarnos a este tema que evidentemente es serio, pero probablemente ahora con menos miedo del que nos veníamos enfrentando, al ver que es una cosa que hay expertos que nos pueden ayudar y gente que ya ha tenido capacidad y posibilidad de hacerlo. Y a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por vuestra presencia. Nos tenéis en Tecniberia a vuestra disposición para todo lo que queráis y nos vemos en el próximo webinar que realicemos. Muchas gracias a todos y que disfrutéis. Buenos días.